Bienvenidos a una nueva propuesta de cocina guaraní. ¿Delis? Mano, ¿cómo estás? Bien, Shela. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo básico de la cocina francesa, inclusive una salsa bechamel para salsas, para comida, para pasta, inclusive podemos rebajar después esto con crema de leche. Vamos a hacer una básica, que sirve para la preparación de todo. La original. La original. Te voy a decir los ingredientes. Sí, decime. Es muy fácil, siempre es misma cantidad de manteca que de harina. Eso es la base de la bechamel. Ahí lo que varía es la cantidad de líquido o leche. A mí ya me pasó que hice mal y se me cortó. Realmente no se corta, te queda grumo. Sí, se quedan como los filamentos así. Para que ustedes sepan, yo le estoy haciendo una bechamel básica que va a llevar 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, medio litro de leche. Entera. Si nosotros vamos a hacer el doble, va 1 litro de leche, pero siempre en la misma proporción va la manteca y la harina. Eso es indispensable, no es que lleva más harina que manteca, no porque lleve más harina va a ser más espesa. Okay. Esa es la base, lo que se reduce es la cantidad de líquido. Si yo mezclo esto, la leche con un poco de caldo, o hago solamente con caldo de carne, o con caldo de verdura, o con un fumé, que es un fondo de pescado, estamos haciendo una velouté. Lo que vamos a hacer es una bechamel. ¿Estamos? Bueno. Arrancamos. Tenemos medio litro de leche, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina, un poquitito de nuez moscada, pimienta, sal marina, garza a gusto. Vamos a arrancar, esto es muy rápido. Vamos a primero la manteca. No, que no se queme. Que no se queme. Es más, ya le voy a agregar yo acá la harina. Ah, no hace falta derretir todo primero, ¿verdad? No, no hace falta, porque se arranca desde frío, porque nosotros estamos haciendo, lo que hacemos primero se llama roux, que es un roux claro. Vamos a cocinar un poquito la manteca con la harina. Esto se va a derretir y va a empezar a soltar una burbujita blanca. Cuando ya está la burbujita blanca, le agregamos de a poquito la leche. Como es poca la cantidad que hacemos, o sea, estamos haciendo medio litro de leche, podemos echarle de una vez o de a poquito. Si hacemos una cantidad grande, la leche tiene que estar tibia, justamente para que no forme esos grumos. ¿Está? Son los secretos así de cocina para ese tipo de cosas. Sí, realmente son técnicas. La cocina muy poco, lo que la gente le quiere llamar secretos, son técnicas que se usan. Ves que acá aparentemente tiene esos grumos, pueden ver, pero se está incorporando todo. Ahí se ve. Yo le voy a agregar ya acá la nuez moscada. Quiero que suelte ya acá el aroma. Y ahí ya cambia totalmente. Le voy a agregar también la pimienta ya en este punto. Agregale la pimienta, mano, un poquitito. ¿Qué tanto? Eso, ya está. Bueno, vamos a dejar que se vaya cocinando. Muy fácil de hacer. ¿Para qué sirve una bechamel? Bueno, la bechamel puedo hacer una bechamel ligera, puedo hacer una pesada que puede ser para rellenos, para una empanada de jamón y queso, por ejemplo, que vas a rellenar. Sí llevaría más cantidad o menos cantidad de líquido. Si esto fuera una bechamel para un relleno, iría a 250 de leche nada más. Claro, porque la empanada de jamón y queso en realidad es esto, ¿verdad? No... Debe llevar bechamel cuando vos comes una empanada de jamón y queso, o cuando vas a cocinar, o vas a freír, o meter en el horno y explota. Muchas veces es porque la bechamel le ponen maicena, y la maicena lo que hace es espesar. ¿Qué significa? Que cuando está frío parece que está duro, pero cuando recibe un poquito de calor hierve y explota. Entonces ahí está la diferencia. Esto ya está. ¿Ves la espumita blanca que hace? Eso que ya está. Y vamos a agregar de a poquito la leche. Ahí vamos a agregarle la mitad de la leche y vamos a batir bien. Vamos a agregarle la sal un poquitito. Eso era, mano, el lado más chiquitito. Le voy a agregar yo. Por esta vez le voy a agregar yo. Confío plenamente en vos, pero eso ya es suficiente. Ahora sí, voy a poner un fuego medio. Y ahí vamos haciendo. Ven que va teniendo el grumo, pero vamos a ir moviendo y vamos a ir agregándole líquido. Y a medida que vaya tomando calor también va a hacer que la manteca se derrita más todavía. Va a hacer que se vaya espesando más. En este caso la molienda de la pimienta es gruesa, por eso se ven los puntos de la pimienta acá. Si fuera una pimienta polvo no se vería. Bueno, si nosotros vamos a hacer para relleno, este es el punto. Acá hay que remover hasta que se quede. Hasta acá, hasta que se quede, esto va a quedar bien duro después y se mezcla con el jamón y queso y ya va.
Si queremos para napar o para cubrir una lasaña, le agregaría la mitad de esta leche y quedaría un poquito más liviano. Entonces Claro. sería para el gratinado. Pero yo quiero para usar de base para una salsa. ¿Ven cómo queda espeso? ¿Y este mismo el que se gratina o le gratinas con queso también? No, también lleva queso. Y si yo voy a gratinar y le quiero agregar un poquito de huevo o yema de huevo y queso, se llama salsa Mornay, que es un derivado de la bechamel. Para que la gente entienda qué es gratinar. Gratinar es que vamos a meter al horno a alta temperatura y que tenga ese dorado por arriba. Medio quemadito, ¿verdad? Medio quemadito. Bueno, esto le agregamos otra un poquito de leche. Y ahí, puedes guardar en tu casa una semana. ¿Con qué, por ejemplo, podemos acompañar lo ideal? O puedes hacer unos ñoquis directamente y le agregas esto y ya está. Bueno, y bien. te propongo que para el próximo video ya usemos la bechamel y que gnocchi vamos a utilizar ahí. Vamos a usar pastas Edward, que ahora entraron al programa, la mejor pasta del país. Y están hace más de 30 años que están en el mercado. Ellos tienen todas las pastas frescas que estamos buscando ahora. De repente tenemos gnocchi, fideos frescos. Ellos tienen gnocchi, tienen ravioles, tienen sorrentino, tienen fideos frescos. Y los gnocchi que tiene son los mejores con diferencia porque tiene papa dentro de la preparación. Se hace una masa, una especie de masa bomba. O sea, nosotros podemos hacer de dos formas. Un blanqueadito, un minuto en agua caliente, Sí. o directamente con la salsa caliente ya. Es cierto que el gnocchi tiene su técnica que cuando pones agua hervida y tiras y cuando flotan, ahí está. Eso es si es que es de harina o cuando Ah. estás cocinando desde crudo. Este es un gnocchi precocido, una Entonces, masa bomba. necesita un golpe de calor y ya o está. darle un golpe de calor, o como te digo, esta salsa terminada, vos le agregás los gnocchi de Edward, en este caso acá, imaginando lo que es, le agregás los gnocchi de Edward, un poquito de queso y al horno. 3 minutos. Perfecto. Esto ya está. Quiero que vean la consistencia. Esta es la bechamel. ¿Está? Ni muy líquida ni muy espesa. Esto después va quedando duro, obvio. Va a tener una película, pero ya está esto. Esto va directamente en un bol y guardamos. Bueno, ¿Está? bueno, entonces la próxima semana no se pierdan el próximo capítulo donde vamos a estar utilizando la bechamel que se hizo ahora y tener también otras propuestas preparadas para ustedes. Así que no se pierdan los próximos capítulos de Cocina Oral.